Bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes a este nuevo episodio del programa El Nombre. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Gastón, y agradeciendo a Dios por poder compartir la palabra y por también toda la gente que está compartiendo, ¿no es cierto? Están viendo ¿Cómo, los cómo mensajes. llegó, cómo llegó el primer mensaje, ¿no? Estuvimos viendo que tuvo gran repercusión y eso es lo que tratamos de hacer, llevar palabra, ¿no? Llevar justamente lo que está escrito para que se pueda entender y para que justamente hay una palabra que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el Señor. Y no queremos eso, no queremos que el pueblo justamente perezca por esa causa, así que lo que traemos es un poco de lo que Dios nos muestra, ¿no? Y sí, es lo que nos mandó el Señor en sí. Lo que Dios quiere es que todos vayamos al conocimiento de la verdad, que todos, no dice algunos, sino que Él quiere que todos vayamos al conocimiento de la verdad. Y para eso nos dejó la Biblia. El tema es que hay que agarrar la Biblia. Y ¿Eh? es ahí donde encontramos justamente todas las enseñanzas del Señor, ¿no? Muchas veces se habla de la palabra doctrina, ¿no? Eh, y qué es la doctrina? La doctrina es un conjunto de enseñanzas, ¿no? Enseñanzas que justamente lo que hacen es clarificar, o sea, cómo nosotros tendríamos que reaccionar frente a diferentes ocasiones de nuestra vida o cómo tendríamos que llevar esas ocasiones, esas cosas, ¿no? También nos enseña el Señor en su doctrina cómo quiere que nos acerquemos hacia Él, cuál es la forma, cuál es la manera, qué es lo que debemos hacer. Eso justamente hoy venimos a hablar un poquito de eso, ¿no? De la palabra doctrina, Jorge. Sí, y en sí lo que decís, mirá, Jesús dijo así, el que cree en mí, como dice la Escritura. No dice como dicen los hombres, como dicen las religiones, como lo dicen los sacerdotes de aquel tiempo. No, no, no. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua de vida. El agua de vida que salta para vida eterna. Así, ¿cómo hay que creer en Él? Como dice la Escritura. Para eso Él dejó justamente la doctrina, la enseñanza de cómo debemos acercarnos a Él. Y Él cuando estuvo Jesucristo hombre, hablando como hombre, Él en el libro de Juan dice en el capítulo 7 y el verso 15, ¿no? Dice, eh, se maravillaban, San Juan 7:15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, ¿no? Lo que yo vengo a enseñar, no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Estoy leyendo San Juan 7 del 15 al 17. Sí, él mismo dijo, quieren acercarse a Dios, quieren conocer a Dios, tienen que hacerlo guardando estas palabras que yo les voy a hablar, que yo les voy a enseñar. Y empezó justamente a enseñar, y eso es lo que se maravillaban los judíos, los sacerdotes mismos, porque ellos creían en Dios a su manera. Ese es el tema, ese es el punto, a la manera de quién, ¿no? Porque justamente ahí es donde empiezan todas las religiones, o sea, en su propia interpretación de las Y, escrituras, y el ¿no? verso, viste, 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y le dice a los que estaban indagándolo a él, ¿no es cierto? ¿Nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuras matarme? Sí, le estaba hablando a gente que tenía una doctrina, la ley de Moisés, y la estaba guardando a rajatabla. Pero él estaba diciendo, yo vine a cumplir la ley porque ustedes no lo pudieron cumplir. Por más que tuvieron la ley, por más que sean en apariencias muy celosos de la ley, ustedes mismos no cumplen la ley. ¿Eh? Y procuran matarme porque yo vengo a hablar o a sanar a alguien en un día donde en la ley de Moisés dice, ¿no es cierto?, que es un día de reposo, es el día de reposo y que no hay que hacer nada. Eso era la ley. Ustedes no cumplen, no la guardan. Es decir, ellos mismos la podían cumplir. El apóstol Pablo mismo dice, ni nuestros padres, ni los profetas, ni nosotros pudimos cumplir la ley. Pudimos guardar la doctrina que Dios le dio a Moisés.
y gracias a Dios que vino Jesucristo. Justo viene Jesucristo y habla justamente esta doctrina que para ellos era nueva y los desnudaba a ellos en cuanto al conocimiento. Pero ¿qué pasaba ahí? Ellos se apoyaban mucho en las tradiciones y Jesús dijo, mi palabra, ¿no es cierto?, es espíritu y es vida. Es espíritu, es decir, que cada vez que Jesús hablaba algo, impactaba el corazón de las personas, porque salía poder cada vez que él hablaba. Hablaba con la autoridad, por eso que lo sorprendía. Decía, ¿cómo sabe letras? Si sabemos de quién es el hijo del carpintero, yo, que siempre para Sí. menospreciar, pero no se habían dado cuenta que era el Mesías prometido. Para ellos, que ellos estaban esperando. Por eso él les dice, la doctrina, ¿eh? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿no?, el que dice que conoce a Dios, va a conocer si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, él no hablaba por su propia cuenta. ¿eh? Ahora, vos fijate, él empieza, o empezamos nosotros con esto de lo que dijo Jesús en cuanto a la doctrina. Y para muchos no es importante, dice la doctrina. No, es la base. Como vos dijiste, sea en una organización religiosa, sea en un partido político, sea en una sociedad de fomento, sea en una comisión de lo que sea, hay una base doctrinal en las cuales todos se rigen a partir de ese estatuto, esas leyes, esa doctrina, y todos están dispuestos a respetar. El tema es que acá tenemos una doctrina, pero se respeta. No le dan la importancia suficiente. Muchas veces nos vamos detrás de simplemente Dios es mi sanador, ¿no? Jesús es mi Señor y demás cosas que son reales, sí, pero nos olvidamos de estas pequeñas cosas que son grandes a la vez. ¿Por qué? Porque la doctrina, justamente ese conjunto de enseñanzas, es el mismo conjunto de enseñanzas que nosotros, por ejemplo, le podríamos enseñar a nuestros hijos. Es la base para poder crecer y para poder formar nuestro carácter frente a Dios. Porque justamente, ¿cómo nosotros podemos decir que amamos a alguien si no lo conocemos, si no conocemos su doctrina, si no conocemos su enseñanza, qué es lo que quiere para cada uno de nosotros? Sí, y él ya en ese momento le advirtió a los apóstoles, a los que él estaba preparando, ¿no? Y fíjate que dice en el libro de San Mateo, capítulo 16, verso 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirá, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogiste? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué hacían los fariseos? Él le dijo que eran Complementaban. sepulcros blanqueados, muy lindo por fuera, pero por dentro lleno de pudredumbre. No había un cambio de personalidad. Volvemos a lo mismo. Tenían la ley de Moisés y ellos guardaban, pero a rajatabla esa ley. Y a Sí. los demás le hacían guardar peor todavía. Incluso les dice la palabra, ¿no? Que el Señor les asesora a los demás, dice, hagan lo que los fariseos dicen que hagan, pero no hagan lo que Lo hacen que yo los hacía. fariseos, ¿no? Porque a ustedes les obligan a llevar cargas pesadas, pero ellos no tocan ni con un dedo. Sí, Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Fíjense de aquellos que mandan mucho, que digan que hagan, que hagan, que hagan. Fíjense si ellos hacen. Porque no es solamente el decir, sino también hacer. Es decir, comprometerse justamente con las cosas de Dios. Y cuando decimos comprometerse, muchos se agarran también de eso en este tiempo y vemos este tipo de doctrina de fariseos y saduceos, ¿no es cierto? De que se hace mucho énfasis por lo de afuera, por sí. aparentar, por la apariencia. Es más, en uno también de estos mismos relatos le dice a uno de los discípulos, en otro libro, hablaba de la hipocresía de los fariseos.
cuídense de la enseñanza, porque son unos hipócritas. Es decir, hablan mucho, ¿no es cierto?, de lo que ustedes tienen que hacer, las cargas que les ponen a ustedes, que usted si quiere agradar a Dios tiene que hacer esto, lo otro, aquello, Y no lo hacían y, ellos. no, y ellos no lo hacían. Es más, cuando dice que les gustaban los primeros bancos, Las primeras filas. Que le digan rabí, dice la se palabra. ¿no? ataviaban de tal manera que todos se den cuenta que ya, digamos que en este tiempo traje corbata, el maletín, la 4x4, ¿no es Sí. cierto? Y que le digan maestro, maestro, ¿no es cierto? Y él dice no, que no es esa la idea, no es la doctrina de Jesucristo eso, no. Por eso que es importante escudriñar las escrituras. Por eso que a todos les decimos que el aporte que nosotros estamos haciendo de aquí, es decir, mire lo que dice la palabra, la Biblia que usted tiene en su casa. Tómese el trabajo de leerla. Nosotros aportamos dándole los versículos. Y hay alguien que tiene que va a respaldar si lo que nosotros decimos es nuestro o es del Señor. Porque después que Jesús se va, ¿no es cierto? Fue tomado arriba al cielo. Él dijo que iba a mandar a alguien que les iba a hacer comprender todas las cosas que él estuvo enseñando. Le estuvo enseñando a los discípulos. Pero para eso ellos tenían que ir primeramente a un lugar, al aposento alto, allí en Jerusalén, y quedarse ahí hasta ser investido con poder de lo alto. Y después tenían que salir a predicar. Porque vemos de que primero tuvo que abrir el entendimiento, porque cuando él aparece resucitado, ellos pensaban de que él era un fantasma, se asustaron. Entonces Jesús dijo, estuve 3 años y medio con ellos enseñándole que el Hijo del Hombre tenía que resucitar, y cuando se cumple la palabra delante de sus ojos, en vez de gozarse, regocijarse, se asustan, ¿no? Se asustan. Entonces, ¿qué hizo? Dice que ahí les abre el entendimiento para que comprendiesen la escritura y les empieza a hablar. No dice los salmos, no dicen los profetas de la antigüedad qué es lo que iba a pasar el Hijo del Hombre, sí, qué es lo que él iba a pasar, que iba a ser crucificado, porque iba a resucitar al tercer día. Digo, se está cumpliendo delante de sus ojos y ustedes no se dan cuenta. Entonces dice, no, vamos, le abrió el entendimiento para que comprendiese la escritura y dice, pero vayan primeramente a Jerusalén, allí, y vosotros me seréis testigos, arrancando de Jerusalén, comenzando desde ahí a todas las naciones. ¿Qué pasó ahí en Jerusalén? Vino el poder de lo alto prometido por el Señor, el Espíritu Santo, que es primeramente es creer en Jesucristo para poder recibir. La doctrina de Jesucristo es esta. Primero, creer en Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador. No contradecir, por eso nos dejó esta palabra, ¿no? Porque cuando uno dice acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, estoy aceptando la doctrina de Jesucristo, las enseñanzas, como dijiste, el conjunto de, ¿no es cierto? Sí, de enseñanzas. De enseñanzas y de que cómo me tengo que manejar. ¿Dónde tenemos todo eso? Acá, en la Biblia, en la palabra del Señor. Entonces, hay que tomarse el trabajo de escudriñar y acordarnos lo siguiente, porque el Espíritu Santo, uno cuando habla del Espíritu Santo, pareciera, ¿no es cierto?, que uno dice, bueno, a ver, el poder que tenés, ya que tenés el Espíritu Santo, no consiste solamente en el poder de hacer milagros, prodigios, no, sino tener la revelación de lo que la unción del Espíritu Santo en aquellos hombres que escribieron la Biblia, ¿no es cierto?, se revele, se abra delante de nuestros ojos, porque volvemos a lo mismo, Jesús dijo que esta palabra es espíritu y es vida. Bien. Entonces, no es cualquier palabra. El tema es que cuando uno empieza a escudriñar, la palabra toma vida en nosotros cuando empezamos a creer. Cuando la creemos sin dudar, entonces la palabra trabaja dentro de nuestra alma y nos convence. ¿Qué pasó en el aposento alto? Desciende el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Son llenos, dice que los que estaban sentados ahí, que estaban haciendo, estaban esperando, seguramente clamando a Dios, pidiendo a Dios, orando, Unánimes en oración, ¿no? ¿sí? Estaban unánimes en oración. Y de repente, en ese lugarcito, en esa pieza que estaban ahí, se presenta que, como lenguas repartidas, dice que a todos los que estaban sentados. Y esa era la señal de que el Espíritu Santo los estaba llenando, los estaba bautizando. Ahora, cuando sale Pedro a hablar a la multitud, fíjate, no sale a hablar cualquier cosa, sino que ya empieza a hablar lo que, como los otros días decíamos, habló primero Juan el Bautista, de arrepentirse,
Jesús. Jesucristo cuando vino habló de arrepentimiento y él lo primero que hace, el apóstol Pedro, es hablar de que tenían que arrepentirse. Ahora él no, como hombre no podía convencer a la multitud. Para colmo era una fiesta judía y él estaba hablando de Jesucristo como Señor y Salvador. Le estaba diciendo a ese que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, a los judíos había que convencerlo. Entonces, fíjate que el Espíritu Santo lo que hace, por la boca de Pedro, llega a los corazones de los que estaban ahí y los convence. No fue Pedro, sino que el Espíritu Santo a través de Pedro. Y mirá lo que dice en Hechos capítulo 2, ¿no? Verso 42. Dice la palabra, una vez que fueron investidos, dice que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que en verdad era el Espíritu Santo en los apóstoles. Porque como hombre, volvemos a decir lo mismo, ellos dudaron muchas veces de Jesús. Sí, y más Pedro. podría dar tu parecer, podría dar lo que vos entendiste, tu punto de vista, pero la palabra dice que no se contradice, ¿no? Como que se va, no me sale la palabra, justamente, como que se va completando a sí misma la palabra, ¿no? Exacto. Justamente, por eso los apóstoles no predicaban diferentes cosas incluso estando separados, ¿no? Estando, por ejemplo, Pedro y Pablo, ¿no? Hablaban lo mismo, hablaban del Jesucristo crucificado, hablaban del poder, hablaban justamente de que fue el Mesías, de que fue el Cristo para el pueblo judío. No hablaban cosas diferentes. ¿Cómo puede ser? O sea, todo el mundo entendió lo mismo y nosotros, que somos 2 o 3 en la iglesia, por ahí no podemos ponernos de acuerdo en algo tan simple como qué día o qué horario, ¿verdad? Dice, ¿cuál era la diferencia? Ahí. Estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba convenciendo a las personas, Amén. porque volvemos a lo mismo, no era Pedro, era el Espíritu del Señor en Pedro, que cuando hablaba Pedro, Pedro no decía, venga que van a ser ricos, venga, no, le dijo, arrepiéntanse para que puedan recibir el perdón de sus pecados. No le prometió riqueza, fama ni gloria. Le prometió de que iban a tener vida eterna. Ni incluso no le prometió lo que muchas veces se promete, ¿no? La resolución de nuestros problemas, porque muchas veces viene, no, venía a la iglesia que vas a dejar de tener problemas, ¿verdad? Le estaba predicando arrepentimiento directamente. Porque a veces, ¿sabes qué? Como que estamos acostumbrados a nuestra vida pasada, que che, vamos al curandero, que nos solucione el problema. Entonces, se ha hecho una mala costumbre de que muchos van a la iglesia a decir, voy a ver si allá el Diosito me resuelve el problema, pero el Diosito que vos buscás allá lo podés encontrar ahí también en tu casa. Amén. Si lo buscas de corazón, porque si no seríamos curanderismo moderno, de que, bueno, voy, le pago al pastor, al siervo, que ore por mí, porque muchos se acostumbraron a eso. Sí. Me pongo al día con el diezmo, las ofrendas y cosas, y después entonces tengo derecho de ir a pedirle porque estoy pagando para eso. Eso parece que fuera un curanderismo moderno. Sí. Y no es así. Es a cambio de, ¿no? Claro, no, es primero arrepentimiento. Listo, la doctrina del Señor dice, primero, acercarse a Cristo, arrepentirse, reconocer que somos pecadores. Ahora el que dice, no, yo no tengo pecado, entonces le está diciendo que Dios es mentiroso, porque Él está diciendo a través de su palabra que todos pecamos, por tanto estamos destituidos, ¿no es cierto?, de la gloria de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Reconciliarnos con Dios. La doctrina dice eso. Hay que reconciliarse. ¿Cómo yo me reconcilio con Dios? Con el Creador, el que me creó, a través de Jesucristo, de creer en Jesucristo. Hay un clamor de parte de Dios como diciendo, hijos, ahí le doy la solución para sus problemas, para que se reconcilien conmigo. ¿Qué es? Crean en el nombre de Jesucristo, crean en Jesucristo, acepten su doctrina. Entonces, cuando se acerca la gente, después empieza a ver los milagros, después. Es que esa consecuencia, la misma palabra lo dice, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es un versículo muy conocido. Y todas las demás cosas serán añadidas, dice. O sea, esa consecuencia de buscar de Dios no es primero las bendiciones, no es primero la sanación. Por ahí sí, si Dios lo place, por su misericordia, por ahí llegamos a la iglesia. Por ahí lo sanación. usa como un medio Sí, para acercarnos. pero
no es el fin, sino el fin es conocer a Cristo y a este crucificado para tener salvación, ¿verdad? Para justamente vivir en paz, vivir en tranquilidad, y no la paz que muchas veces nosotros conocemos, sino una paz muchísimo más importante, que es la paz de Cristo, ¿no? Que es otro versículo que dice que la paz de Cristo guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Eso es doctrina, ¿no? Eso es lo que el Señor nos enseña frente a un problema, frente a una circunstancia mala de nuestra vida, y no es simplemente ir a la iglesia, diezmar y vamos a obtener el beneficio de... Dios no necesita dinero. Él es el dueño de la plata y el oro. Ahora, ese día que recibe Pedro, ¿no es cierto? El bautismo del Espíritu, el bautismo del Espíritu de Dios en él, empezaron a enseñar doctrina. Y lo primero, repartían el pan, compartían todas las cosas, es decir, se hicieron uno. Ya empezaron a ver lo que antes no veían, ¿qué eran? Las necesidades que había. Entonces, ¿qué pasaba? El Espíritu de Dios, a los que escucharon el mensaje, a los que se bautizaron, le hacían sentir de que había algo más importante que todas las cosas materiales que tenían. Y dice que por eso que los que tenían propiedades, las vendían, y lo que vendían la traían a los pies de los apóstoles. Pero ¿quién los convenció de eso? El hombre. Los apóstoles le decían, vengan y hagan un pacto con Dios. No, eso es de hombre, eso no es la doctrina del Señor. Por eso nosotros decimos, fíjese lo que dice la palabra en cuanto a la doctrina. Si le están enseñando la doctrina de Jesucristo, no la escribimos nosotros a la doctrina, la recibimos a la doctrina. ¿Dónde está? En la Biblia. Y Dios no quiere que seamos engañados, ni que usted sea engañado, ni que nadie sea engañado, ni que aquel que se quiera acercar a Dios deje de hacerlo por la mala conducta por ahí de los hombres, ¿no? De que enseñan diferentes doctrinas. No, esto es gratis, esto es gratuito, acercarnos a Dios es gratuito. Y usted no tiene que hacer sacrificio porque el sacrificio Ya lo hizo Cristo. Lo hizo Cristo, dice en el libro de Hebreo, una vez y para siempre. Entonces, el precio lo pagó Él por nosotros. Porque como le dijo Jesús a los fariseos, ustedes tienen una ley, la ley de Moisés, y no la cumplen. Y no la cumplen. Y yo, porque sano un día de reposo, me vienen y me atacan. Por eso es importante pedirle a Dios, que le dé sabiduría a uno. Y decirle, Señor, así como bautizaste a los apóstoles con tu Santo Espíritu, yo también quiero recibir ese don. ¿Por qué? Porque entonces no voy a ser engañado. Porque entonces, cuando vaya a leer la Biblia, el espíritu que la inspiró para que la escribiesen esos hombres va a traer la verdadera interpretación. Y ya no vamos a ser engañados, sino que vamos a ver con claridad lo que dice las Escrituras. Conoceréis la verdad, dice la palabra, y la verdad os hará libres, ¿no? Amén, amén, amén. También